Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. El estado actual. 17. El extremismo o el arte de difamar. Ayn Rand. The Objectivist Newsletter, septiembre de 1964. Entre los muchos síntomas de la bancarrota moral actual, el desempeño de los así llamados moderados en la Convención Nacional Republicana fue el clímax, al menos hasta la fecha. Fue un intento por institucionalizar las difamaciones como un instrumento de política nacional para elevar esas difamaciones desde los albañales personales del periodismo amarillo hasta la cima pública de la incorporación propuesta a la plataforma política de un partido. Los moderados exigían el repudio del extremismo sin ninguna definición de ese término, ignorando los reiterados reclamos para que definieran a qué se referían por extremismo, sustituyendo la vituperación por la identificación, mantuvieron el debate en el nivel de lo concreto y no mencionaron las abstracciones más amplias o los principios involucrados. Derramaron abusos sobre algunos grupos específicos y no revelaron los criterios por los cuales estos grupos habían sido escogidos. Lo único claramente perceptible para el público fue una sucesión de caras confundidas y voces histéricas gritando con odio violento mientras denunciaban a los abastecedores del odio y exigían tolerancia. Cuando los hombres están tan fuertemente motivados por un tema, pero se rehúsan a nombrarlo, cuando luchan salvajemente por alguna meta aparentemente incoherente, ininteligible, uno puede tener la seguridad de que su meta real no superaría la identificación pública. Déjenos, por consiguiente, proceder a identificarlo. Primero, observa la peculiar incongruencia de los concretos escogidos como objetos del odio de los moderadores, el Partido Comunista, el Ku Klux Klan y la John Birch Society. Si uno intenta extraer el atributo común, el principio por el cual estos tres grupos podrían ser vinculados, no encuentra ninguno, o tal vez ninguno más específico que grupo político. Obviamente, esto no es lo que los moradores tenían en mente. El tributo común, gruñirían los moderados a esta altura, es la maldad. De acuerdo, ¿qué maldad? El Partido Comunista es culpable de la masacre masiva de incontables millones diseminados a través de cada continente del globo. El Ku Klux Klan es culpable de asesinar a víctimas inocentes por la vulgar violencia de los linchamientos. ¿De qué es culpable la John Birch Society? La única respuesta extraída de los moderados fue: acusaron al general Eisenhower de ser comunista. La peor categoría de delito en la cual esta acusación podría ser situada es la de libelo. Dejemos a un lado el hecho de que el libelo es a lo que cada partidario del estatismo y del anti-asistencialismo social está crónicamente adherido en las discusiones públicas. Acordemos que el libelo es una ofensa seria y preguntémonos lo siguiente: ¿pertenece el libelo a la misma categoría de maldad que las acciones del Partido Comunista y del Ku Klux Klan? ¿Debemos estimar la masacre masiva, los asesinatos por linchamientos y el libelo como maldades semejantes? Si uno oyese a un hombre declarar: estoy igualmente en contra de la peste bubónica, de tirar ácido en la cara de las personas y de mi fastidiosa suegra, uno concluiría que la suegra era el único objeto de su odio y que su eliminación era su única meta. El mismo principio se aplica a los dos ejemplos de la misma técnica. Nadie realmente opuesto al Partido Comunista y al Ku Klux Klan tomaría su maldad tan ligeramente como para igualarla con las actividades de una fútil organización atontada, cuyo supuesto pecado, en el peor de los casos, podría ser la imprudencia inconsciente de hacer aseveraciones no probadas o difamatorias. Es más, el Partido Comunista como tal no es una cuestión de campaña, ni para los republicanos, ni para los demócratas, ni para el electorado en general. Virtualmente todo el mundo denunció al Partido Comunista en esos días y nadie necesitó el reaseguro de un repudio formal. El Ku Klux Klan
No es un problema o un tema republicano. Sus miembros, tradicionalmente, son demócratas, pues para los republicanos repudiar su voto sería como repudiar la votación de Tammany Hall, donde ellos no son quien para repudiarla. Esto deja solo a Young Birch Society como cuestión real de una convención republicana. Ese fue el tema real, pero en un sentido más profundo y tortuoso de lo que podría parecer en la superficie. La verdadera cuestión no era la Young Birch Society como tal. Esa sociedad era meramente un espantapájaros artificial y poco digno, escogido por los moderados como un punto focal para la supuesta destrucción de víctimas más grandes y mucho más importantes. Fíjese que todos en la convención republicana parecían comprender el propósito implícito detrás del asunto del extremismo, pero nadie lo mencionaría explícitamente. El debate fue conducido en términos de grandes acuerdos globales, indefinidos, como si meramente las palabras fuesen pretendidas aproximaciones para connotar un tema que nadie se atrevió a mencionar. El resultado dio la impresión de una lucha de vida o muerte sacada fuera de foco. La misma atmósfera dominó la controversia pública, ahora furiosa acerca de este asunto. Las personas discuten acerca del extremismo como si supiesen lo que significa esa palabra, pero ninguno de los dos alegatos se usaron con el mismo sentido y ninguno de los dos oradores parecían estar hablando del mismo tema. Si alguna vez existió una situación tipo Torre de Babel, es seguramente esta. Por favor, vea que esa es una parte importante de la cuestión. De hecho, la mayoría de la gente no sabe el significado de la palabra extremismo, meramente lo perciben. Sienten que algo les está siendo comunicado de cierta manera que no pueden entender. Para poder comprender qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, déjenos mencionar algunas instancias anteriores de la misma técnica. Una instancia a gran escala en los 30 fue la introducción del aislacionismo mundial en nuestro vocabulario político. Era un término peyorativo que sugería algo malo y no tuvo una clara definición explícita. Se usó para comunicar dos significados, uno supuesto, el otro real, y para condenar a ambos. El supuesto significado fue definido aproximadamente así: aislacionismo es la actitud de una persona que está interesada solo en su país y que no se preocupa por el resto del mundo. El significado real fue patriotismo e interés nacional. ¿Qué es exactamente preocuparse por el resto del mundo? Dado que nadie mantuvo ni podría mantener la posición de que el estado del mundo no es de ninguna preocupación para este país, el término aislacionismo fue un espantapájaros usado para falsear la posición de aquellos que se preocuparon por los intereses de este país. El concepto de patriotismo fue reemplazado por el término aislacionismo y evadido de la discusión pública. El número de distinguidos líderes patriotas difamados, silenciados y eliminados por esa calificación sería difícil de computar. Luego, por un proceso gradual, imperceptible, el propósito verdadero de la ética que se puso a la cabeza. El concepto de preocupación fue cambiado por la preocupación caritativa. El resultado final fue una perspectiva de la política exterior que destroza la política de los Estados Unidos hasta el presente. La perspectiva suicida de que nuestra política exterior debe ser guiada no por consideraciones de interés nacional, sino por la preocupación por los intereses y el bienestar del mundo, es decir, el interés de todos los países excepto el nuestro. A fines de la década de 1940 se inyectó un nuevo término en nuestras arterias culturales: macartismo. Nuevamente era un término peyorativo que sugería algún mal insidioso y sin ninguna definición clara. Su alegado significado era acusaciones injustas, persecuciones y difamaciones de víctimas inocentes. Su significado real fue anticomunismo. Al senador McCarthy no se le probó nunca ser culpable de esas acusaciones, pero el efecto de ese término fue intimidar y silenciar las discusiones públicas. Cualquier denuncia intransigente del comunismo o a comunistas fue, y todavía es, calificado como macartismo. Como consecuencia,
La oposición y las apuestas en evidencia de la penetración comunista casi han desaparecido de nuestra esencia intelectual. Debo mencionar que no soy admiradora del senador McCarthy, pero no por las razones implicadas en esa difamación. Ahora considere el término extremismo. Su significado alegado es intolerancia, odio, racismo, fanatismo, teorías alocadas, incitación a la violencia. Su significado real era defender el capitalismo. Observe la técnica involucrada en estos tres ejemplos. Consiste en crear un término artificial, innecesario y racionalmente inservible, diseñado para reemplazar y erradicar algunos conceptos legítimos. Un término que suena como un concepto, pero respalda un acuerdo global que supone concesiones mutuas de dispares elementos incongruentes, contradictorios, sacados de algún orden conceptual lógico o contexto. Un acuerdo global que supone concesiones mutuas, cuya característica de definición aproximada es siempre algo de poca importancia. Esto último es la esencia del truco. Déjeme recordarle que el propósito de una definición es diferenciar las cosas subsumidas bajo un concepto singular de todas las demás cosas en existencia y, por consiguiente, su característica definitoria siempre debe ser esa característica esencial que la distingue de todo lo demás. En tanto los hombres usen el lenguaje, esa es la forma en que lo usarán. No hay otra forma de comunicarse. Y si un hombre acepta un término definido sin esenciales, su mente subsistirá la característica esencial de los objetos que están tratando de designar. Por ejemplo, preocupación o no preocupación por el resto del mundo no es una característica esencial de ninguna teoría de relaciones internacionales. Si un hombre oye el término aislacionista aplicado a un número de individuos, observará que la característica esencial que lo distingue de otros individuos es el patriotismo, y llegará a la conclusión de que aislacionismo quiere decir patriotismo, y que el patriotismo es malo. Así el significado real del término automáticamente reemplaza el significado alegado. Si un hombre oye el término macartismo, observará que la más conocida característica que diferencia al senador McCarthy de otras figuras públicas es una posición anticomunista, y entonces concluirá que el anticomunismo es malo. Si un hombre oye el término extremismo y se le ofrece como muestra la figura inicua de la Young Bird Society, por poner un ejemplo, observará que su característica mejor conocida es el conservadurismo, y concluirá que el conservadurismo es malo, tan malo como el Partido Comunista y el Ku Klux Klan. El conservadurismo es por sí solo un término impreciso, indefinido, malamente engañoso, que en el uso popular actual es tomado como significado de pro-capitalismo. Tal es la función que tienen las modernas etiquetas difamatorias y tal es el proceso por el cual éstas destruyen nuestras comunicaciones públicas, imposibilitando el debate racional de los temas políticos. Las mismas mentes que crean un antihéroe para destruir a los héroes y a una antinovela para destruir a las novelas, crean anticonceptos para destruir a los conceptos. El propósito de los anticonceptos es erradicar ciertos conceptos sin discusión pública y como un medio para ese fin, hacer que la discusión pública resulte incomprensible e inducir la misma desintegración mental de cualquier hombre que lo acepte, considerándole incapaz del claro juicio pensante o racional. Ninguna mente es mejor que la precisión de sus conceptos. Llamo especialmente atención sobre dos clases particulares de hombres que son cómplices de la diseminación de los anticonceptos. Los filósofos académicos que desde sus torres de marfil afirman que las definiciones son una cuestión de antojo o convención social arbitraria, y que no puede haber tal cosa como definiciones concretas o equivocadas, y los hombres prácticos que creen que una ciencia tan abstracta como la epistemología no puede tener influencia sobre los acontecimientos políticos del mundo. De todos los anticonceptos que contaminan nuestra atmósfera cultural, extremismo es el más pernicioso tanto en escala como en sus implicancias. Va mucho más allá de la política, examinémoslo en detalle. Para empezar, extremismo es un término que, aislado, carece de significado.
El concepto de extremo denota una relación, una medida, un grado. El diccionario de las siguientes definiciones: extremo, adjetivo 1, de un carácter o clase más lejana, sacado de lo común o promedio. Segundo, suma o excesivamente grande en grado. Es obvio que la primera pregunta que uno tiene que formular antes de usar ese término es: ¿en grado de qué? Contestar de cualquier cosa y proclamar que cualquier extremo es malo porque es un extremo, sostener el grado de una característica sin importar su naturaleza como malo, es un disparate. Algún aristotelismo distorsionado por lo contrario. Las medidas como tales no tienen significado de valor. Lo adquieren solo por la naturaleza de aquello que miden. ¿Un extremo de salud y un extremo de enfermedad son igualmente indeseables? ¿Son la inteligencia extrema y la estupidez extrema, ambas a distancia similar, consideradas fuera de lo común o promedio y desmerecidas en forma similar? ¿Son la honradez extrema y la deshonestidad extrema por igual inmorales? ¿Son un hombre de virtud extrema y un hombre con depravación extrema igualmente malos? Los ejemplos de tales dislates pueden ser multiplicados indefinidamente, en particular en el campo de la moral, donde solo un grado extremo, digamos, no fracturado, no deshonrado, de virtud puede ser correctamente llamado virtud. ¿Cuál es el estatus moral de un hombre con integridad moderada? Pero no se moleste en examinar una insensatez. Pregúntese solo qué es lo que ésta logra. ¿Qué es lo que el anticoncepto del extremismo intentó lograr en política? La cuestión política básica y crucial de nuestra época es capitalismo versus socialismo, o libertad versus estatismo. Por décadas, este tema ha sido silenciado, suprimido, evadido y escondido bajo los términos nebulosos, indefinidos de conservadurismo y socialdemocracia, que perdieron su significado original y que podrían ampliarse para significar las cosas para todos los hombres. El objeto de los socialdemócratas, como surge del recuento de las décadas pasadas, fue llevar a este país de contrabando a la condición de Estado asistencial mediante medidas singulares, concretas, específicas que, paso a paso, ampliaban el poder del gobierno, impidiendo que esos pasos se pudieran resumir en principios sin aceptar nunca su rumbo para así identificar el punto básico y entonces poder nominarlo. Así debía llegar el estatismo, no por el voto o la violencia, sino por la lenta putrefacción, por un largo proceso de evasión y corrupción epistemológica, hasta llegar a un hecho consumado. La meta de los conservadores fue solo retardar ese proceso. El programa de los socialdemócratas exigió que el concepto de capitalismo fuera extinguido, no meramente como si no fuese a existir más, sino como si nunca hubiera existido. La naturaleza real, los principios y la historia del capitalismo tenían que ser difamados, deformados, tergiversados y así mantenidos fuera de la discusión pública, dado que el socialismo no ha ganado ni puede ganar en un debate abierto, en un mercado de ideas no corrompidas, ni tampoco en el terreno de la lógica, ni en el de la economía, ni en el de la moral, ni en el del resultado histórico. El socialismo puede ganar solo por omisión, por el defecto moral de sus supuestos adversarios. Ese oscurecimiento pareció tener efecto durante algún tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Hoy, las etiquetas deshilachadas, desgastadas del conservadurismo y la socialdemocracia se desintegran y lo que muestran por debajo es capitalismo versus socialismo. Los defensores del Estado asistencial necesitan una cobertura nueva. De lo que somos testigos ahora es de un desesperado, un último recurso que intenta hacer aceptar dos anticonceptos, extremistas y moderados. Para lograr que un anticoncepto sea aceptado, se necesita de un hombre de paja, espantapájaros o chivo expiatorio, que sirva de ejemplo de su alegado significado. Ese es el rol para el cual los socialdemócratas han escogido a la Young Bird Society. Esa sociedad fue arrojada al debate público por la prensa socialdemócrata,
años atrás y sobre publicitada fuera de toda proporción de acuerdo a su importancia real. No tiene una clara y específica filosofía política. No está a favor del capitalismo, sino meramente en contra del comunismo. No tiene un programa realmente político ni influencia intelectual. Estas son precisamente las razones por las que fue elegida por los socialdemócratas. Representa una protesta confusa, no intelectual y ruidosa. Claramente no es el vocero o un punto de encuentro en favor del capitalismo, ni siquiera del conservadurismo. La técnica intencionada fue, primero, ignorar tanto la existencia de toda defensa seria, reputada, intelectual del capitalismo como del creciente cuerpo de literatura sobre ese tema, pretendiendo literalmente que no existió ni existe el tema, y segundo, darle publicidad a la Young Bird Society como la única representante de la derecha, lo cual posibilitó difamar a todos los derechistas, igualándolos con la Young Bird Society. Una prueba explícita de esta intención fue formulada en una entrevista de televisión el 15 de septiembre de 1963 por el gobernador Rockefeller, quien más tarde llevó su ataque sobre el extremismo a la Convención Republicana. Al preguntársele a qué se refería con la derecha radical, dijo: "La mejor ilustración fue lo que ocurrió en la Convención Republicana de Jóvenes en San Francisco unos meses atrás, donde un hombre fue electo, un joven republicano fue electo, llevando en su plataforma política abolir el impuesto a la renta, salir de las Naciones Unidas. No sé si incluía el proceso de destitución de Earl Warren, pero eso es parte de este concepto integral y de la idea de que el general Eisenhower era un criptocomunista". ¿Parte de qué concepto? Los dos primeros principios son legítimas posiciones derechistas, respaldadas por muchas razones válidas. La tercera es una prueba simplemente de la estupidez virshita. La cuarta es una prueba de la irresponsabilidad de una persona que pertenece a esa sociedad. El resultado total es una evidencia del arte de difamar. Ahora considere el significado descrito al término derechista dentro del acuerdo global del extremismo. En el uso generalizado, los términos derechistas e izquierdistas designan a los defensores del capitalismo y el socialismo, pero observe la tensión anormal, artificial, el intento de asociar racismo y violencia con la extrema derecha, dos males de los cuales aún el espantapájaros, la Bird Society, no es culpable y con los que puede ser mucho más plausible asociar al Partido Demócrata, vía el Ku Klux Klan. El propósito es revivir ese cliché distintivo de antes de la Segunda Guerra Mundial, la noción de que los dos opuestos políticos nos confrontan. Los dos extremos son fascismo versus comunismo. El origen político de esa noción es más bochornoso de lo que a los moderadores les importaría admitir públicamente. Mussolini subió al poder afirmando que esa era la única opción que le cabía a Italia. Hitler subió al poder afirmando que esa era la única opción que tenía Alemania. Es una cuestión históricamente registrada que en la elección alemana de 1933, los miembros del Partido Comunista recibieron la orden de sus líderes de votar por los nazis, con la explicación de que más tarde podrían pelear por el poder contra los nazis. Lo primordial era ayudar a destruir a su enemigo común, el capitalismo y su forma parlamentaria de gobierno. Es obvio lo que la alternativa fraudulenta de fascismo versus comunismo logra: instalar como opuesta a dos variantes del mismo sistema político, eliminar la posibilidad de considerar el capitalismo como una opción válida, cambiar la opción de libertad o dictadura por ¿qué clase de dictadura?, estableciendo así la dictadura como un hecho inevitable y ofreciendo solamente una elección de gobernantes. La elección, según los proponentes de ese fraude, es una dictadura de los ricos, fascismo, o una dictadura de los pobres, comunismo. Ese fraude se derrumbó en los 40, en la escuela de la Segunda Guerra Mundial. Es una obviedad demostrable con demasiada facilidad que el fascismo y el comunismo no son dos opuestos, sino dos pandillas rivales luchando por conseguir el mismo territorio.
Ambos son variantes del estatismo, basados en el principio colectivista de que el hombre es el esclavo sin derechos del Estado. Ambos son socialistas en la teoría, en la práctica y en las declaraciones explícitas de sus líderes. Bajo ambos sistemas, los pobres son esclavizados y a los ricos se los apropia en favor de la pandilla gobernante. Que el fascismo no es producto de la política de derecha, sino de la izquierda. Que el tema básico no es ricos versus pobres, sino el hombre versus el Estado, o derechos individuales versus gobierno totalitario, lo cual quiere decir capitalismo versus socialismo. La difamación de los defensores del capitalismo como fascistas ha fracasado en este país y, por más de una década, se ha venido desmoronando en oscuros rincones, rara vez aventurándose a oírse abiertamente en público, llegando solo como una miasma ocasional desde abajo de la tierra, desde las cloacas del izquierdismo. Y esta es la clase de noción que los socialdemócratas, suficientemente inescrupulosos, intentan revivir. Resultan obvios los intereses creados que tal noción pueda entender. Si fuera cierto que la dictadura es inevitable y que el fascismo y el comunismo son los dos extremos de los opuestos finales de nuestro camino, entonces, ¿cuál es el lugar más seguro? Bueno, el centro del camino. Lo seguramente indefinido, la economía indeterminada, la economía mixta, el centro moderado, con un manto de favores gubernamentales moderados y privilegios especiales para los ricos y una cantidad moderada de limosnas gubernamentales para los pobres, con un respeto moderado por los derechos y un grado moderado de fuerza bruta, con un nivel moderado de libertad y un montón moderado de esclavitud, con un grado moderado de justicia y un grado moderado de injusticia, con una tasa moderada de seguridad y un montón moderado de terror, y con un grado moderado de tolerancia para todo, excepto para aquellos extremistas que sustentan principios, consistencia, objetividad, moral y quienes se niegan a transigir sus ideas. La noción de la transigencia como virtud suprema que reemplaza a todos los demás es el imperativo moral, la precondición moral de una economía mixta. Una economía mixta es una combinación explosiva, inaceptable, de dos elementos opuestos que no pueden permanecer estables, pero a la postre deben marchar de una forma o de otra. Es una mezcla de libertad y controles, lo cual significa no de fascismo y comunismo, sino de capitalismo y estatismo, incluyendo en el segundo de los conceptos todas sus variantes. Aquellos que tienen el deseo de sostener lo insostenible, desintegrando el status quo, gritan con pánico que eso puede ser prolongado eliminando los dos extremos de sus componentes básicos, pero los dos extremos son el capitalismo o la dictadura total. La dictadura se alimenta del caos ideológico de hombres desconcertados, desmoralizados, cínicamente acomodaticios que no ofrecen resistencia. El capitalismo, en cambio, requiere una posición inflexible. La destrucción del capitalismo puede realizarse ciegamente al azar. En cambio, la construcción requiere la adhesión estricta a principios específicos. Los defensores del Estado asistencial esperan eliminar el capitalismo por medio de la difamación y el silencio y evitar la dictadura por la conformidad voluntaria, por una política negociada que lleva a lograr un compromiso con el poder creciente del gobierno. Esto nos lleva a las implicancias más profundas del término extremismo. Es obvio que una posición intransigente en cualquier cosa es la característica real que ese anticoncepto está diseñado a condenar. Es también obvio que la transigencia es incompatible con la moral. En el campo de la moral, transigir es rendirse al mal. No puede haber componenda sobre los principios básicos, no puede haber transigencia sobre temas morales, no puede haber transigencia sobre las cuestiones del conocimiento, de la verdad, de la convicción racional. Si se difama a una posición inclaudicable, calificándola como extremista, entonces esa difamación está dirigida a cualquier fidelidad a sus valores, cualquier lealtad a sus principios, cualquier convicción profunda, cualquier consistencia, cualquier perseverancia, cualquier pasión, cualquier dedicación a una verdad sin brechas, inviolable en cualquier hombre de integridad.
y eso va en contra de todo aquello en que este anticoncepto ha sido y es usado. Aquí podemos ver las raíces más profundas, la fuente que ha hecho propagar anticonceptos posibles. Los mentalmente paralizados, los neuróticos atormentados por la ansiedad producida por la desintegración de la filosofía moderna, con su culto a la incertidumbre, su irracionalismo epistemológico y su objetivismo ético, saliendo de nuestras universidades, quebrados por temores crónicos, buscando escapar del absolutismo de la realidad, contra la cual se sienten impotentes. El miedo los lleva a unirse con manipuladores astutos y con pragmáticos operadores políticos distritales que proporcionan vivir en un mundo seguro por la mediocridad, elevando al estatus de un ideal moral al cuidado arquetípico de una economía mixta. El inseguro dócil, acomodaticio, moderado que nunca se entusiasma, que nunca crea problemas, al que nada le importa demasiado, que se ajusta a cualquier cosa y que no respalda nada. La mejor prueba del colapso de un movimiento intelectual se produce el día en que no hay nada para ofrecer como ideal final, sino solo una súplica por la moderación. Tal es la prueba final de la quiebra del colectivismo. La visión, el coraje, la dedicación, el fuego moral está ahora encendido y apenas despertando del lado de los cruzados del capitalismo. Se requerirá más que un anticoncepto para detenerlos.